abre la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Quiero hablarte hoy sobre una nueva creación, la nueva creación. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1, estaremos leyendo del 1 al 11. La palabra de Dios nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La genética es ese elemento de sabiduría divina que produce todas las cosas vivas, todos los seres vivos. Detrás de nuestro diseño existe un diseño genético, microscópico, extraordinario, impresionante, que hasta hace muy poco tiempo el ser humano descubrió y ha empezado de alguna forma a manipular, a conocer, con la esperanza de realizar cambios significativos en nuestra naturaleza. Especialmente, no te me distraigas, especialmente porque la genética está dañada. Los seres humanos traemos una genética que tiene algo que le podríamos llamar maldiciones generacionales, o la consecuencia de la caída de Adán, que trae en su ser distorsiones, de tal manera que puede haber malformaciones, daños. Mira, si volteas y ves a los que están a tu derredor y los ves bonitos, bien hechos, así como de catálogo, pues fue la gracia de Dios, pero todavía podían ser más bonitos si la genética no estuviera dañada. O sea, la Biblia dice que Adán engendró un hijo después de su caída a su imagen, ya no a la imagen de Dios. O sea, Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero cuando él cae en pecado tiene un hijo a la imagen del Adán caído. Y luego, que fue Set, y luego Set tiene un hijo a la imagen del Set caído, que está más caído que Adán. Y así se fueron yendo los hijos hasta hoy. O sea, de veras, si salimos humanos, bendito sea Dios, porque después de tantas generaciones, antes la genética aguantó, ¿verdad? Hasta antes llegamos a estar hoy todavía como seres humanos, pero la genética se distorsionó. El ADN, este diseño original. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de un nuevo nacimiento, el cual tiene como propósito traerte una nueva vida, una nueva naturaleza. Por eso se le llama regeneración. Te dan nuevos genes, los cuales cuando tú recibes a Cristo, no solamente estás recibiendo una doctrina, una religión, tú estás recibiendo un nuevo ADN genético, espiritual primero, pero tocará tu cuerpo en su momento. Esta nueva naturaleza, Dios le llama la naturaleza divina. Por eso Juan dice: y vimos la vida, se nos manifestó en la persona de Cristo, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Y cuando tú recibes por la fe a Cristo en tu vida, la naturaleza divina, la vida de Dios entra en nosotros. Y entonces comienza un trabajo lento y paulatino, poco a poco, que va a durarte toda la vida y que después de muerto seguirá esa naturaleza trabajando para darte un cuerpo glorificado, a fin de no solo revertir la maldición de la caída, sino llevarte a un nivel mucho más allá. Por eso el apóstol Juan dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, refiriéndose
a que nos están regresando a nuestro diseño. Esta es la naturaleza divina. Cuando esta vida entró por primera vez en los seres humanos, entró el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los 120 que estaban de asistentes en el aposento alto. Entró la vida en ellos y comenzaron a ser modificados. Y tú encuentras cambios significativos de por ejemplo, un apóstol Pedro que era profundamente cambiante, voluble, difícil en su vivir, pecador, como él mismo da testimonio de sí mismo. Te lo encuentras más adelante viviendo de una manera gloriosa y diciendo: Dios mediante sus preciosas promesas nos ha dado, o mediante su palabra nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Bendito sea Dios. Y toda esa naturaleza nos va transformando, nos va modificando. El libro de los Hechos, el capítulo 3, lo que acabamos de leer, en apariencia trata solamente sobre la sanidad de un paralítico. Cada vez que alguno lee este pasaje piensa: mira, Dios sana a los enfermos, y amén, Dios sana a los enfermos, de lo cual somos testigos los que estamos en este lugar, lo hemos visto. Dios sana a los enfermos, gloria al nombre del Señor. Pero el pasaje tiene como propósito no solo mostrarte que Dios sana enfermos, tiene como propósito mostrarte lo que pasó en el capítulo 2 de la naturaleza que entró en ellos. En el 3 hay una ilustración de la regeneración, una ilustración de hacer todas las cosas nuevas en el paralítico que es sanado. Por eso este pasaje en realidad no habla solo de una sanidad, habla de la nueva creación y lo que hace. Pon una gran atención, porque si por la fe captas esto, puedes acelerar el metabolismo espiritual, puedes acelerar el ADN de tu espíritu para que te transforme más rápidamente de lo que lo ha hecho hasta el momento. Alguna vez alguno dirá: ¿por qué no cambio como quisiera? Puedes acelerarlo si comprendes cómo funciona esta vida. Así que vamos a entender cómo funciona el ADN de Dios, qué es lo que hace y cómo acelerarlo en nuestra vida. ¿A alguien le interesa parecerse a Dios? Esta es la enseñanza de hoy. Tiene el propósito de llevarte a parecerte al Señor. Bendito sea Dios. Pon mucha atención, porque es tu historia y la de cada uno, ¿verdad? Primero, miremos a la antigua creación. La antigua creación, podríamos decir, lo vemos en el verso 1 que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice el pasaje. Yo quiero que veas lo que pasa aquí. La antigua creación está esperando a la iglesia, está haciendo algo. Fíjate qué maravilloso. Pedro y Juan subían juntos. Esta antigua creación está esperando que la iglesia actúe. La antigua creación, me refiero a lo que éramos antes de ser creyentes. Está esperando que la iglesia se mueva. Pedro y Juan subieron juntos a la hora de la oración. Cuando tú lees a Pedro y Juan juntos, debe llamarte la atención, porque Pedro y Juan no eran tan amigos en los evangelios. Eran competidores. Siempre andaban, eran del círculo íntimo de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan siempre andaban con Cristo a donde quiera que iba, pero no andaban juntos porque sí, andaban tan juntos como los corredores en el sprint final para llegar a la meta. O sea, a codazo limpio, a empujón, diciéndose cosas. Los que son corredores saben muy bien que cuando vas pegadito con otro, se ve como que nada más va agarrando ahí y le va diciendo al de enseguida: ojalá te caigas y que te mueras ahí, que no puedas seguir. O sea, así corren, así son las carreras. Los que han corrido saben de eso, ¿verdad? Y se ve así como que nomás extendió el brazo, pero le dio al de enseguida. Todo eso sucede, esas cosas pasan. Pero Pedro y Juan tan así eran que la Biblia menciona, por ejemplo, que Jacobo y Juan en alguna ocasión pidieron los lugares a la derecha e izquierda de Jesús, como sacando a Pedro de la jugada, porque Pedro iba adelante. Y Pedro se enojó, lo mismo que los demás discípulos, y discutieron. Pedro le devolvió el rodillazo, le devolvió el codazo a Juan cuando va caminando en la playa con Jesús, y el Señor le va dando promesas de perdón después de la resurrección. Y Pedro ve a Juan atrás y dice: Señor, ¿y qué de este? O sea, como ni siquiera dice: ¿y qué de nuestro hermano Juan? ¿Qué del discípulo Juan? ¿Qué del apóstol Juan? Dice: ¿y qué de este? Como diciendo: ¿y este colado de dónde? ¿Qué? ¿Por qué no? O sea, nosotros aquí estamos puros amigos, como dirían por ahí, puros compas. ¿Por qué viene este otro? Entonces, había esos codazos, había esa competencia entre ellos en un principio, pero después, ya cuando Jesús resucitó, ascendió a los cielos, la vida divina entró en ellos. Tú ves a Pedro y Juan que suben juntos a orar. No están compitiendo, son uno solo ahora.
ya no están codeándose, ya no están haciéndose daño, ya no están tratando de tomar la ventaja. Ahora ellos suben juntos buscando la gloria de Dios en su vida. Esto es lo que la naturaleza antigua está buscando, una iglesia que suban juntos y que dejen competencia y que busquen al Señor juntos diciendo: necesitamos la gloria de Dios con nosotros. No es tiempo de conflicto, no es tiempo de pelear, no es tiempo de dividirnos, es tiempo de que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Y subían juntos a orar, bendito sea el nombre de Dios, en una estrecha amistad. Créeme, los cristianos nunca suben tanto como cuando suben a orar. Se pusieron de acuerdo para ir a orar. Orar es como el lugar secreto, el lugar íntimo con Dios. Lo que pasa en tu lugar secreto se ve reflejado en lo público. ¿Qué es lo que pasa cuando estás a solas con Dios, cuando vas con otro a orar? Se nota en lo público, porque alguno es bendecido y otro no. Se nota en lo público. El Señor dijo que lo que viese en lo privado te recompensaría en lo público. Entonces, cuando tú realmente tienes una vida íntima con Dios, antes de cantarle aquí, le cantaste en casa, le cantaste donde nadie te veía, adoraste donde nadie estaba. Ahí le dijiste: Dios, eres todo para mí. Ahí no te importó nada ni pensabas en nadie, solo Dios, y tú estabas en ese lugar. Y esa gloria se ve reflejada después en lo público. Pedro y Juan subieron a orar, y esto es maravilloso. Tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios en oración. Iglesia, ora, dedica tiempo. Si algo hacía la iglesia del primer siglo era orar. Esto no cuesta, esto bendice, esto produce prosperidad, esto produce gracia, esto produce favor. Subieron juntos a orar, y sabes, subieron juntos a orar a la hora de la oración, pero no era la hora de oración de la iglesia, era la hora de oración de los judíos en el templo. Ellos oraban por religión judía, por judaísmo, oraban 3 veces al día: 6 de la mañana, 9 de la mañana y 12 del día. Eran las horas de la oración. Entonces ellos subían a orar por lo menos a una de estas horas al día, si no a las 3. Y vemos a Pedro y a Juan que subieron a orar. Cualquiera diría: pero ¿para qué van a orar con los judíos conforme a reglas del judaísmo? Ellos eran cristianos, ya no andaban en el judaísmo. ¿Por qué tenían que estar ahí? Porque ellos sabían: tenemos una nueva vida que Dios nos ha dado, y esta vida no es para mí, la tengo que llevar a ellos. Donde se juntan a orar, ahí se las tengo que llevar. Ahí necesitan la vida de Dios. Alguien debe entender que lo que estamos diciendo es que es un intento criminal quedarse con la naturaleza recibida sin transmitirla a alguien más. Necesitas transmitirle esta vida a otro. La virtud de la vida divina es que entre más la transmites, más crece contigo, más te abunda a ti, más te bendice. El favor de Dios crece más a tu vida cuando más lo das. Gloria a Dios. Subieron a orar, buscaron, bendito sea Dios. Pero fíjate cómo la antigua creación, la creación que somos sin Dios, es decir, la herencia de Adán, lo que venimos por naturaleza terrenal, la antigua creación está indefensa, es dependiente, es ilustrada en este paralítico. Dice el verso 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento. En su etimología griega, la palabra nacimiento te va a presentar como por genética. Era cojo de nacimiento porque así nació. Era cojo de nacimiento porque ya venía formado así. El pasaje lo que te está presentando es que la antigua vida, la vida que heredamos de nuestros padres, como dice el mismo apóstol Pedro, la naturaleza terrenal o la vida heredada de nuestros padres, que es una naturaleza corruptible. Escúchame, esta naturaleza, esto de nacimiento que traemos, nos hace dependientes. Dice que a este hombre, que era cojo de nacimiento, traían o ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. No es el templo que se llama La Hermosa, es la puerta de ese templo, del templo de Jerusalén. Una de las puertas se llamaba La Hermosa, porque esa puerta estaba hecha con una decoración tan maravillosa que decían que el acabado era más caro que si lo hubieran hecho de oro puro, por lo hermoso de la puerta. Y entonces dice el pasaje: lo ponían allí para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es una ironía encontrarte una puerta maravillosa, labrada, preciosa, bien hecha, y un paralítico ahí de nacimiento a un lado. El contraste es horrible, porque la puerta a La Hermosa es una ilustración de todo lo que puede hacer la religión de los hombres por los hombres nacidos cojos de nacimiento. El ser humano, así naciste. En el espíritu eres cojo de nacimiento. En el espíritu no sabes andar en el reino de Dios sin Dios.
De nacimiento no supimos, no sabemos, estamos imposibilitados. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás.